Buenas noches para todos. Qué alegría saludarles en esta hora. Qué emoción tan especial, de verdad. Hoy nos gozamos con el Señor al saber que tenemos la bendición y el privilegio de poderles predicar la palabra de Dios, la hermosa y poderosa palabra de Dios. Así que bueno, vamos a orar dando inicio a nuestro tema de hoy. Señor, te damos gracias en este momento y te pedimos, Padre poderoso, soberano Dios, que seas tú, Señor, trayendo a nuestras vidas gozo, alegría, revelación a través del tema que vamos a tratar hoy, donde aprenderemos de manera reveladora tu palabra y enseñanzas de gran valor a través de la vida de nuestro amado David, el salmista de Israel. Oh, aleluya, gloria a Dios. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que bendigas a cada personita que está conectada en este momento para darle, Señor, a tu pueblo alimento no adulterado. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor Fernando González, por mi vida, por nuestros hijos, por los líderes de la congregación, por cada ministerio que nos has permitido, Señor, liderar. Gracias, Señor, por hombres de valor, por mujeres virtuosas, por Mundo Celeste, Señor. Gracias. Oh, aleluya, por la escuela de padres, Señor, por programa Daniel, por GK, Señor. Gracias, papito Dios, por Mefiboset. Gracias, Señor. Te damos hoy toda la gloria, la honra y el honor solo a ti por los siglos de los siglos. Bendice, Señor, el gimnasio Montemayor, el colegio de esta congregación que está en tu corazón. Gracias, papito Dios. Gracias por cada proyecto, por cada regalo de parte tuya, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos, Señor, cada siervo de esta tu iglesia, cada discípulo, Señor, cada personita que hoy, Señor, está conectada viendo esta palabra. Gracias, Señor, gracias, y te pido que uses mi vida con poder y que sea tu Espíritu Santo y no yo hablándole a tu pueblo, entendiendo que solo en ti, mi Señor, tenemos gozo y plenitud. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Hoy le pido al Señor que esté ahí en sus casas, bendiciendo sus vidas. Hoy tenemos un tema precioso, precioso y es un tema para aprender sobre David, el dulce salmista de Israel. David, el dulce salmista de Israel. Vamos a ir a Hechos 13:22, donde la palabra de Dios nos dice en Hechos 13:22 y nos dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El Señor sabía que David tenía un corazón conforme al de él. Él conocía a David desde pequeño, desde que David fue pastor. Mis amores, la característica más notable de nuestro amado David fue que tenía un corazón para Dios. La característica más notable es que tenía un corazón para Dios. El hecho más destacado que tuvo David es que unificó a Israel. David unificó a Israel y a Judá y pudo hacer una sola nación. En la época que vivió fue la época entre 1040 y 970 antes de Cristo. Nuestro David vivió 70 años. Y uno puede decir, ay, solamente vivió 70 años, sí, vivió 70 años. Él murió relativamente joven, pero bueno, con una historia preciosa, con muchos procesos, ¿verdad? Pero con grandes enseñanzas dentro de esa historia. Y el nombre David significa amado.
Imagínense, amado. David significa amado, así que todas esas mamitas que le han puesto a sus hijos David es que significa amado. ¿Listo? Entonces, bueno, y todos los que se llaman David, ya saben, son hombres amados. El texto principal en el cual nos vamos a referir hoy va a ser Primera de Samuel 16:1. Y miren lo que dice Primera de Samuel 16:1. Y dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Vamos a la palabra de Dios, vamos a poner nuevamente ahí el texto principal, y es Primera de Samuel 16, todo, no el anterior, el que estábamos hablando, Primera de Samuel 16, todo Primera de Samuel 16, todo ese capítulo habla de este proceso, y Primera de Reyes 2. En esos dos pasajes vamos a encontrar gran parte de lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Quiero hoy que tengamos un contexto y recuerden que Saúl había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. O sea, Saúl no había obedecido a Dios. Al final vamos a tener unas comparaciones de quién fue David para Dios y quién fue Saúl para Dios. Entonces, vamos a estar entendiendo que realmente nuestro David es coronado rey después que Saúl muere. Y él es coronado rey en Judá. Mientras tanto, Isboset, el hijo de Saúl, estaba reinando sobre Jerusalén. Y es en este momento donde yo quiero que entiendan que David fue un hombre que estuvo realmente apersonado del pueblo de Israel. A David le dolía en su corazón su pueblo, su nación. Y es por eso que nosotros hoy debemos aprender de él. Ese corazón que David tenía. Ese corazón que David tenía para unir, para negociar, para... la palabra es como siempre estar buscando que todos estén en armonía. A David le gustaba los tiempos de unidad y siempre estar viendo lo mejor en los demás. De hecho, hay un pasaje en las Escrituras que habla de David y habla de cómo David, a pesar de que unos soldados se habían quedado rezagados, él pudo darles la oportunidad de seguir trabajando para su pueblo, para su ejército, y siempre pensaba lo mejor de los demás, siempre. Hoy nos damos cuenta que David venía de una familia humilde, una familia de pastor, o sea, él era un pastor, y es maravilloso cómo el Señor toma lo pequeño y cómo lleva a David a crecer. David fue uno de los hombres que más cosas logró en su reinado. De hecho, fue catalogado como el hombre más poderoso de su generación. Y uno ve a David como un niño pequeño, y como que en la cabeza uno siempre ve a David como si fuera el pequeño David. Pero David fue muy grande. David unifica a Israel. David trae el arca del pacto. David logra tantas cosas para el pueblo de Dios. Y yo quiero que hoy tengamos varias visiones de lo que fue David. Vamos a trabajar en la visión general de lo que fue David. Y David fue el pastor.
Y eso lo podemos ver en Primera de Samuel 16, como estábamos viendo ahora. David el pastor. Primera de Samuel 16. Y recordemos que David era el más pequeño de los 8 hijos de Isaí. De hecho, cuando Samuel va a ir a coronarlo, ¿qué pasa? Cuando Samuel va a ir a coronarlo, dentro de todo este proceso, él le dice, el Señor le está diciendo a Samuel, aquí no está. No mires lo que mira el hombre, mira lo que yo veo. Yo veo el corazón y ahí no está. Y es cuando Samuel le dice al papá, falta alguno más. Dice, sí, sí, falta David, el pequeño pastor. O sea, está cuidándome las ovejas. Pero como diciendo, él no cuenta. Y ahí es donde tú y yo tenemos que aprender que para el Señor nosotros siempre contamos para el Señor. No importa que tan pequeñito seas, no importa que tan pequeño te sientas, no importa que tan pequeño te vean. Para el Señor eres grande porque eres su creación. Para el Señor, cuanto más tengas un corazón para amarle y adorarle, más grande serás para el Rey. Eh, es muy importante que veamos cómo el Señor unge a David siendo adolescente, ¿verdad? Unge a David siendo adolescente, siendo pastor, y cómo el Señor lo lleva en ese proceso para seguir siendo transformado. David un día era pastor y al día siguiente fue ungido rey, pero no fue al día siguiente que fue coronado como rey. Fue ungido, pero de su unción, al ser coronado hubo un proceso súper confrontador, donde iba a tener que enfrentar muchísimas batallas, iba a tener que vivir muchos procesos, iba a tener que realmente exponer su vida una y otra vez, pero al final valió la pena. El segundo punto, recordemos, el primero es David el pastor. El segundo punto es David el héroe militar. Y eso lo vemos en 1 Samuel 17 y 18, o sea, capítulo 17 y capítulo 18. Y aquí trabajamos en la invasión filistea, o sea, en esa invasión filistea a Israel, en la que hace que él tenga que ir al frente de batalla con suministros para sus hermanos. Y ahí comienza la historia de David el militar, cuando él realmente se enfrenta a Goliat, y ahí todos conocemos esa historia, ¿no? Ahí sabemos que David demuestra su gran valentía. Se dan cuenta de realmente qué hay dentro del corazón de David. Él sabía de quién era y a quién le servía. Él sabía realmente que él no iba a pelear con sus herramientas solamente. Las herramientas simplemente eran el instrumento que Dios iba a usar, pero él iba a pelear con el Espíritu de Jehová. Él había en su intimidad, cuando era pastor, había peleado contra osos, contra leones, contra fieras realmente aterradoras, y él sabía que Dios lo había sostenido y que si lo había hecho con osos, con leones, también lo iba a hacer con el gigante Goliat. Hoy te invito a que le creas al Señor. Hoy te invito a que le creas a Él, a que creas que Él tiene la última palabra para ti, que Él peleará tus batallas, que Él hará grandes maravillas, que Él será suficiente, que Él coronará tu vida de favores siempre y cuando tu corazón esté conectado al del Padre. El tercer punto es David el proscrito. Recordemos que proscrito es aquella persona que es echada fuera de una nación por causas políticas, ¿ok? Es desterrado de una nación por causas políticas, y a David le tocó huir
de su tierra porque Saúl lo quería matar. Y junto a Mical y junto a era nombrada después su esposa, junto a Mical y Jonatán, él puede escapar y es anunciado por el mismo Jonatán para que sea protegido. Y Jonatán lo ayuda en muchos procesos y Jonatán se convierte en un amigo inseparable de David, que amaba con todo su corazón. Tanto lo amó que hacen un pacto y cuando pasan los años, él se acuerda del pacto y pregunta que si hay alguien en la casa de Saúl, el cual él puede ayudar por amor y por honrar el pacto con su amigo Jonatán. Y ahí aparece Mefiboset. O sea, esa amistad dura hasta muchos años después, haciendo ese pacto donde él restaura a Mefiboset en todo lo que a él le pertenecía. Entonces, en este proceso de ser un proscrito, él comienza a reclutar hombres que crean en su visión. La gente lo amaba porque él había mostrado un corazón que amaba a Dios, que era valiente, y muchos hombres se pegan a él, ¿verdad? Y llegó a tener 600 hombres fieros, dice la palabra, que después se convierten en el ejército oficial del rey David. Después vamos con el cuarto punto, segunda de Samuel, capítulo del 1 al 4. 1, 2, 3 y 4, ahí lo podemos ver. Y recordemos que cuando Saúl muere y junto con él mueren 3 de sus hijos, entre ellos Jonatán pierde la vida. David es nombrado el rey de Judá, como antes les había dicho. También les había contado que Isboset, el hijo de Saúl, había sido nombrado como rey de Israel, de Jerusalén, perdón, y que era el rey del norte, ¿no? El rey del norte y el rey de Judá, que era David. Ellos unen, después de que Isboset es asesinado por sus propios hombres, unen a Israel. Y ahí vamos con la quinta visión de David, y es David, el edificador de un reino. David, el edificador de un reino. Wow, en segunda de Samuel, del capítulo 5 al capítulo 10. Vamos a volver a repasar para que entendamos esa visión general paso a paso de nuestro amado David, doblemente amado, ¿verdad? Amado, amado, porque David significa amado. David el pastor, David el héroe militar, David el proscrito, David el rey de Judá, y en este momento vamos a hablar de David el edificador de un reino. El edificador de un reino. Todo Israel se une y unge a David, ¿verdad? Unge a David como rey, quien había reinado durante 7 años en Judá. Cuando se unen, se constituye una nueva capital, y esa capital es Jerusalén. Esa nueva capital ya no estaba dividida, ni había un terreno, sino que él unifica un reino y nombra esa capital como Jerusalén. Durante el proceso de vencer a los enemigos de Israel, David logra, imagínense, expandir las fronteras o los límites de su tierra 10 veces. 10 veces. O sea, él constantemente iba ampliando cada vez que ganaba una nueva batalla. Dios de la gloria. También organiza el gobierno de la nación y, como les dije hace un tiempito, unos minutos, él trae el arca del pacto, el objeto más santo de la religión de Israel, a Jerusalén. Y es esa canción que muchos conocemos y muchos cristianos hemos cantado, que es Remolineando. Y él recuerden que es ahí donde él se quita la ropa y Mical se burla de él, y eso le cuesta
a Mical la fertilidad. Mical, al burlarse del rey David, pierde la bendición de ser fértil, pierde la bendición de ser fértil y de realmente poder ser madre, ¿no? Entonces, es importante que tú y yo hoy entendamos que es muy delicado. Es muy delicado entender lo que Dios coloca en el corazón de sus siervos y honrar a los líderes, honrar a los pastores, honrar a los ministros del Señor, porque todo aquello que hagamos contra los elegidos y ungidos de Jehová traerá maldición a nuestras vidas. Listo, y entonces ahí tenemos esos puntos de cuáles eran las visiones, como los roles de David a lo largo de su vida. Y llega al punto final, y el punto final son los años de declive de David. Y ahí lo vemos en 2 de Samuel, del capítulo 11 al capítulo 24, y en Primera de Reyes 2:10. ¿Y saben qué pasa? Tanto éxito y confianza en el Señor lo llevan a la cima, y llega un momento en que David es como si ya lo hubiera alcanzado todo, y entra en un letargo y se descuida. Y se descuida, y es ahí donde no va a la batalla y se queda paseando por el terrado y ve una mujer llamada Betsabé, con la cual peca, ¿verdad? La cual es tomada por David, y esta mujer queda embarazada. David asesina a su esposo después de muchas cosas que conocemos a lo largo de la escritura, y eso lleva a David a una cantidad de consecuencias nefastas en su vida. ¿Saben? Eso nunca le permite a su familia volver a ser esa familia de bendición, sino que ellos cargan con todos los procesos y maldiciones de David. Y aunque el Señor perdona a David, las consecuencias que sufre su familia fueron terribles, terribles. Una de sus hijas es violada por un medio hermano, el cual es asesinado por el hermano de esta hija de David. Y ahí comienzan el hijo que tiene con Betsabé, porque Betsabé queda embarazada y ese primer hijo muere. Y fueron una cantidad de sucesos terribles y dolorosos, fruto de este pecado de David. Yo hoy quiero que realmente entendamos que un año después, cuando Natán llega y le dice a David, David, ¿qué está pasando, David? Un año después que llega, David se arrepiente con todo su corazón, pero ya esas consecuencias sí fueron inevitables. El acto final de David como rey es hacer que su hijo Salomón sea ungido también como rey, y él después muere en su cama a la edad de 70 años, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un retrato de David, y aquí quiero entrar en las enseñanzas de David para nuestras vidas. La vida de David está llena de contradicciones. Y cuando miraba estas contradicciones, mi corazón se apretaba, mi corazón decía, Dios, o sea, qué fuerte. Y miren, por una parte, David era un hombre profundamente espiritual, con un corazón tierno hacia Dios, que se pasaba mucho tiempo orando. Y entonces estábamos hablando de las contradicciones de David, estábamos hablando de esas contradicciones que tenía el pueblo, la vida de David, de esas contradicciones que la vida de David nos representaba. Entonces, ahí nos vemos y decía, por una parte, David era un hombre profundamente espiritual, con un corazón tierno hacia Dios.
que se pasaba mucho tiempo orando y alabando al Señor y escribiendo salmos de alabanza. Pero por otra parte era un genio militar que se pasó la mayor parte de su vida luchando y matando enemigos. Primera contradicción. Segunda contradicción. Por una parte, David estaba muy comprometido con su lealtad hacia Saúl. Y a pesar del peligro que esto suponía para él, él seguía siendo leal. De hecho, hay un versículo que muchos conocemos que dice, Dios me libre de poner la mano sobre el ungido de Jehová. Así que, pero por otra parte, no le preocupaba la explotación que hacía de las mujeres de su vida. O sea, tenía una carnalidad muy grande hacia la parte de intimidad con las mujeres como tal. Entonces, por un lado, tú decías, ¿cómo este hombre es tan leal a un hombre, verdad? ¿Y cómo no puede ser así con, con el valor de una mujer? Y la tercera contradicción, miren esto, sentía grandes deseos de honrar a Dios y guiar al pueblo en adoración, pero por otra parte era un padre que no se involucraba con sus hijos, con su responsabilidad como padre. Realmente gran parte de los procesos que vivió con sus hijos era por su permisividad y el ser pusilánime en medio de las decisiones que tenía que tomar. Así que hoy, de verdad, yo les exhorto a que puedan ver en David todas esas cosas que podemos hacer como bien y que podemos evitar que no se deben hacer. Y saben, hoy yo les puedo decir cómo yo puedo mirar esas contradicciones, que Dios sabía la debilidad de David. Dios las conocía, Dios conocía la debilidad de David y aún así lo amaba y aún así lo escogió. Tú y yo tal vez tenemos las mismas debilidades, las mismas, bueno, de pronto no las mismas de David, ¿verdad? Pero también tenemos muchas debilidades y eso no va a ser excusa para el Señor escogerte. Él te conoce. Él conoce tu corazón, Él conoce tu debilidad, pero también conoce los dones que ha colocado en ti. Yo hoy quiero exhortarles a que no miren ese lado malo que muchas veces nos queremos enfocar y eso impide que logremos el propósito de Dios a la manera de Él. El segundo, que Dios conocía esa naturaleza imperfecta del amor de David hacia él, al igual que la misma naturaleza imperfecta de nosotros hacia el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente ser libres, simplemente saber que Dios es un Dios de victoria, pero que es un Dios de misericordia, que es un Dios de amor incondicional. Y si a pesar de todo el pecado que cometió David desde ese momento en que cae, y Dios lo sigue llamando un hombre conforme a mi corazón, ¿qué pasa? O sea, sé libre, cree que Dios te va a llamar por tu nombre y como Él te ha dicho desde antes de la fundación del mundo. Entonces es muy importante que entendamos hoy que en medio de nuestras debilidades, de nuestro amor imperfecto, el amor perfecto de Dios se coloca sobre nosotros. El amor perfecto de Dios se pone delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo caminos y diciendo, a pesar de tu debilidad, hijo, hija, yo estoy aquí y te amo tal cual eres, y como eres te usaré, como eres te llevaré a los lugares que yo soñé para ti. El Señor lo único que necesita realmente es un corazón dispuesto como el de David. Por último, y lo más importante para cada uno de nosotros, las enseñanzas de David para la vida.
La primera enseñanza es una relación profunda con Dios. Tarda tiempo en establecerse. Una relación profunda con Dios tarda tiempo en construirse. No pretendamos tener una relación profunda con Dios con poco tiempo de conocerlo. David tuvo que vivir muchos procesos y mucho tiempo para poder establecer esa relación profunda con Dios, no solamente en su tiempo de pastoreo, en el tiempo donde fue proscrito, en el tiempo de las batallas, en el tiempo del dolor. O sea, todos esos procesos llevaron a David a desarrollar una relación profunda de amor con Dios. Mis amores, sean valientes. Mis amores, pídanle al Señor que pongan ustedes un corazón dispuesto a amarle, a conocerle, a entender sus palabras, su voluntad y caminar en ellas. La segunda enseñanza: los buenos amigos estarán a nuestro lado en los malos momentos. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de esta enseñanza de David para la vida? Busquemos relaciones que construyan nuestra vida. Busquemos relaciones que estén con nosotros a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, que nos amen tal cual somos y que aunque fallemos, esos amigos estén a nuestro lado, respaldándonos, llenándonos de su amor incondicional. Y así como Jonatán fue ese amigo incondicional de David, tú y yo estamos llamados a ser cautelosos, a ser realmente cuidadosos en los amigos que vamos a escoger para que nos acompañen el resto de nuestra vida. Yo hoy les puedo decir, ver a mis discípulos, yo quiero siempre creer que ellos serán buenos amigos en los malos momentos, que no solamente están con nosotros en la gloria, sino también han construido nuestra vida a lo largo de la historia, del dolor. Y eso es lo que yo hoy te invito, a que seas un buen amigo, a que seas un buen amigo. Un amigo que respalda, un amigo que sostiene, un amigo que levanta, un amigo que a pesar de cualquier circunstancia dice: yo estoy aquí. Hay una película que se llama Reto de Valientes, donde el protagonista, que es un policía que hace un pacto con Dios de ser un hombre irreprensible, uno de sus amigos, de sus grandes amigos y compañeros de trabajo, estaba haciendo algo ilegal, estaba haciendo algo, él retenía droga para hacer negocios con esa droga, y él se da cuenta, y ese hombre se le parte el corazón. Se le parte el corazón porque él sabía que tenía que decir lo correcto y que tenía que hacer lo correcto. Pero este hombre tenía un hijo, y este hombre le toca llevarlo, el protagonista, a la cárcel, a su amigo, a su gran amigo, y le toca a él mismo arrestarlo. Pero él se compromete con su amigo a ayudarle a criar a su hijo a pesar de que él esté tras las rejas. Y se compromete a visitarlo, a acompañarlo en el proceso. Y yo sé que tal vez para el que está tras las rejas se siente traicionado, pero eso es lo correcto. Su amigo lo acompañó en los momentos difíciles. Él no podía negociar sus principios, pero sí podía mantenerse a su lado a pesar de que su amigo había violado los principios. Él sabía que el lugar en ese momento para su amigo era pagar el precio de estar tras las rejas porque había hecho lo incorrecto. Pero su amigo se mantuvo firme y lo sostuvo y le ayudó a levantar a su hijo y le ayudó a construir una imagen, a pesar de todo lo que estaba viviendo, de amor de su hijo para él. Así que
Hoy con todo mi corazón les puedo decir de verdad, mis amores, sean hombres y mujeres que sean buenos amigos que ayudan, buenos amigos que construyen, buenos amigos que levantan, buenos amigos que rodean, buenos amigos que sostienen. La tercera enseñanza de David para la vida es: nadie es inmune a la tentación. Quiero añadir algo al punto anterior que el Señor me acaba de mostrar, y es: recuerden que Jonatán está bajo la autoridad de David ya, o sea, Jonatán ya sabía que David había sido ungido como rey. Jonatán sabía, miren qué belleza. Jonatán por derecha era el próximo rey, porque era el hijo de David, ¿ok? O sea que Jonatán era un príncipe. Y él sabe que David había sido ungido como rey, o sea que podía haber tenido resentimiento, rabia hacia David, y por el contrario, él entiende que David se constituía en su autoridad y comienza a respaldar a David en medio de todo su proceso. Yo hoy les exhorto como hijos de Dios a que respalden a sus líderes, a que les sostengan en oración, a que les levanten las manos, a que hoy se comprometan delante de Dios, a que sean escuderos de sus pastores, que donde vayan ustedes hagan cerco, como un día hizo cerco Jonatán de David. La tercera enseñanza de David para nuestra vida es: nadie es inmune a la tentación. Y aquí quiero citar un versículo que conocemos muchos y dice: el que esté firme, mire que no caiga. Nadie es inmune a la tentación. Ese versículo está en 1 Corintios 10:12 y leemos: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La caída de David se produce después de experimentar un gran éxito. O sea, estaba viviendo sus mejores momentos. Estaba viviendo un tiempo realmente de gloria. Y saben, tal vez esto fue lo que debilita la relación de Dios con él y su dependencia. O sea, esa dependencia de Dios al verse tan fuerte, tan exitoso, y es ahí donde el enemigo entra, ¿verdad? El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. El enemigo anda así acechando. Y saben, los siervos de Dios somos presa deleitosa para el enemigo. Él quiere acabar con los guerreros del reino, para que no nos levantemos a proclamar las buenas nuevas de salvación. Tú y yo hemos sido llamados a cuidar este llamado, valga la redundancia, que Dios nos ha hecho de proclamar el evangelio. Nunca pensemos que ya no necesitamos la ayuda de Dios. Nunca. Siempre necesitaremos al Señor de nuestro lado. Cuarta enseñanza de David para nuestra vida: la confesión del pecado es el primer paso para la regeneración. Vemos en el Salmo 32 que realmente el salmista, nuestro amado David, revela en ese salmo todo el arrepentimiento que tiene en su corazón por lo que había hecho. Y realmente David tuvo un corazón arrepentido. O sea, él cae a los pies de Natán y dice: ¿qué he hecho, Dios? Que me pase lo que sea, pero que no se vaya tu presencia de mí. Te lo pido, por favor. Era un hombre que amaba al Señor con todo su corazón, que amaba la presencia de Dios, que amaba ser su hijo, que amaba estar bajo la cobertura. Y él inmediatamente reconoce su pecado, confiesa su pecado y comienza su proceso de
restauración, de regeneración, recordando que ese perdón de Dios no invalidó las consecuencias. El Señor lo perdona, pero las consecuencias son inevitables. Tenemos a un Dios de justicia y a un Dios santo. Y aunque la justicia de Dios tiene todo que ver con el amor, con la misericordia, con proteger al huérfano, a la viuda, al forastero, al necesitado, también está su santidad. Y su santidad no puede ser vulnerada o eh, no puede ser desvalorada. Y Dios mismo lo que hace es que dice no más. Y aunque perdona a David, el curso de las consecuencias tenía que seguir. Por último, la enseñanza final es muy fuerte. Ser padres exige involucrarse. David tuvo consecuencias muy duras en sus hijos porque no se involucró con sus hijos. Cuando pasa lo de su hija Tamar, ella es abusada por su hermano, y Absalón, que era el hijo de padre y madre de Tamar, que se da cuenta de lo que pasa porque este hermano la abusa, le va y le dice a su padre, y su padre no hace nada. Su padre no hace nada en medio de este proceso, y eso le provoca la rebelión al corazón de Absalón, y más tarde la muerte también de su hijo, por el mal manejo de la autoridad como papá. Mis amores, como padres también necesitamos ser firmes con nuestros hijos, involucrarles en nuestra vida, modelarles el amor de Jesús, modelarles lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, para que ellos finalmente también amen a Dios con todo su corazón. Vamos a cerrar nuestra palabra de hoy haciendo un comparativo entre la vida de David y la vida de Saúl. Hoy les invito con todo mi corazón a que tengan el corazón de David, y que a pesar del pecado de David puedan ver hoy ese hombre que siempre dependió de Dios en medio de sus dificultades. Tal vez él no tenía las habilidades de ser ese padre que sus hijos necesitaron, como muchas veces tal vez te ha pasado a ti. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Y la vida de David, la palabra de Dios nos dice que él fue un buen rey. En la vida de David, él fue un buen rey. Y en la vida de Saúl, fue el rey del pueblo. No fue el rey de Dios. No fue el rey que Dios ungió. En la vida de Saúl, él fue el rey del pueblo. ¿Ok? Eso lo vemos en la vida de Saúl. Recuerden, David fue un buen rey, y eso lo vemos en 2 de Samuel 7, del 8 al 16. Y en la vida de Saúl vemos que él fue el rey del pueblo. Lo vemos en 1 de Samuel 10, 23. La vida de David, en la vida de David fue un hombre conforme al corazón de Dios. En la vida de David, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y en la vida de Saúl, fue un hombre que buscó la alabanza del pueblo. Saúl siempre buscó la alabanza del pueblo. Él quería agradar al hombre y no agradar a Dios. En la vida de David, el reinado de David fue para siempre. De él viene el linaje de nuestro amado Jesucristo, ¿verdad? Y en cambio, en la vida de Saúl, su reinado fue breve, ¿ya? Como la hojarasca, breve. En la vida de David, dice la palabra de Dios que él fue bueno y generoso. Bueno y generoso. Y en la vida de Saúl dice que él fue cruel, ¿ya? Que fue cruel. En la vida de David fue misericordioso,
Y en la vida de Saúl fue un hombre sin misericordia, ¿ya? Fue un hombre sin misericordia. Cuando vemos esto nos damos cuenta que Saúl le faltaba tanto en el corazón, que se fue dañando en el proceso, porque sabemos que si Dios lo había escogido es porque tenía las capacidades de ser rey. Pero en el camino todos esos procesos de vida no lo dejaron crecer. La vida de David, David se arrepintió. En medio de su pecado se arrepintió, lo contrario de Saúl, no se arrepintió. Saúl no se arrepintió. En la vida de David, David fue valiente. David fue un hombre valiente, enfrentó, actuó, luchó, y en el caso de Saúl fue un hombre temeroso. Ya fue temeroso. Y por último, la vida de David poseía el Espíritu de Dios. Y en el caso de Saúl, fue desechado por Dios. Que tú y yo imitemos a David, al amado David. Que imitemos a este hombre dulce, el dulce salmista de Israel. Y que podamos hoy con un corazón de adorador ir a la presencia de Dios. Otra de las cosas bien grandes que David siempre nos enseñó es buscar al Señor en oración, de madrugada, buscarle. En ese Salmo 63 que dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra que nos regalaste, por este tiempo maravilloso que solamente tú nos puedes dar. Gracias por enseñarnos a través de David que debemos aprender, Señor, a confiar en ti, Señor, a tener una relación profunda contigo, Señor, a construir, Papito Dios, una relación de intimidad constante contigo, mi Rey. Te doy gracias, Señor, porque a través de la vida de David nos dimos cuenta que debemos estar firmes, Señor, para no caer en la tentación. También hemos aprendido que tenemos que ser padres responsables y comprometidos para ver en nuestros hijos, Señor, tu presencia, para ver en nuestros hijos, Señor, hombres y mujeres que modelen tu carácter. Oh Jesús, gracias porque debemos buscar amigos que nos acompañen, Señor, en los buenos momentos, Padre. Yo te lo pido, Papito Dios, que seas tú, Señor, llevándonos a una dimensión especial de vida, aprendiendo a través de nuestro amado David hoy. Queremos bendecir la comunidad cristiana Impacto, Señor, y cada personita que estuvo hoy conectada. Yo te pido en el nombre de Jesús que podamos ser la voz tuya en sus vidas, en sus corazones, que se puedan sentir amados en todo tiempo. En el nombre poderoso de Jesús te entregamos nuestras vidas y la de nuestras familias. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor, mis amores. Le damos gracias al Rey por este tiempo. Dios les bendiga con todo el corazón. Dios les guarde en todo tiempo. Les amamos.